Sistema reproductor y embriología comparada por Angelicet Gómez Aguilar, ID 885816. En este video abordaremos contenidos como el sistema reproductor, sus principales funciones, la importancia del sistema reproductor, así como el sistema reproductor masculino y femenino. Hablaremos sobre la embriología en aves, en peces y en humanos. El sistema reproductor tiene diversas funciones esenciales relacionadas con la reproducción y la regulación hormonal. Una de las principales funciones es la producción de gametos, que para el caso de los hombres son producidos en los testículos y son llamados espermatozoides. Para el caso de las mujeres, los responsables de esta producción de gametos son los ovarios, los cuales producen óvulos. Otra de las funciones es la de fertilización, que ocurre cuando el espermatozoide se une en el óvulo. En los seres humanos normalmente este proceso es en las trompas de falopio, donde se fertiliza el óvulo después de la liberación del mismo. Una vez ocurre la fertilización, el cigoto se implanta en el útero y este proporciona un ambiente adecuado para el desarrollo del embrión, que después se convierte en feto. Otra de las funciones principales del sistema reproductor es la producción de hormonas sexuales, que para el caso de los hombres son la testosterona, que es crucial para el desarrollo y el mantenimiento de las características sexuales masculinas, y en el caso de las mujeres producen estrógeno y progesterona, que regulan el ciclo menstrual y el desarrollo de características sexuales femeninas. El sistema reproductor desempeña un papel crítico en la perpetuación de la especie y la transmisión de material genético de una generación a otra. Además de su función reproductiva, las hormonas sexuales producidas por este sistema tienen efectos importantes en el desarrollo y mantenimiento del cuerpo humano, influyendo en aspectos físicos, emocionales y metabólicos. El adecuado funcionamiento del sistema reproductor es esencial para la salud y el bienestar en general, por lo que es importante comprender sus funciones y mantener hábitos de vida saludables para promover su funcionamiento óptimo. El sistema reproductor masculino está diseñado para producir, almacenar y transportar espermatozoides hacia el óvulo femenino para la fertilización. Sus principales características incluyen: los testículos son glándulas situadas en el escroto fuera del cuerpo. Son los encargados de producir los espermatozoides a través de la espermatogénesis, además de secretar hormonas masculinas como la testosterona. El epidídimo es un conducto enrollado donde los espermatozoides se almacenan y maduran. Por su parte, los conductos deferentes son tubos musculares que transportan los espermatozoides desde el epidídimo hasta la uretra durante la eyaculación. Por su parte, las glándulas accesorias como la próstata producen líquido prostático que forma parte del semen y ayuda a nutrir los espermatozoides. Las vesículas seminales secretan un líquido rico en fructosa que proporciona energía a los espermatozoides. Por último, las glándulas bulbouretrales producen líquido alcalino que neutraliza la acidez en la uretra y lubrica durante la eyaculación. Por su parte, el sistema reproductor femenino está diseñado para producir óvulos, recibir espermatozoides, permitir la fertilización y proporcionar un ambiente adecuado para el desarrollo del embrión y feto. Sus características principales incluyen: los ovarios son dos glándulas ubicadas a cada lado del útero. Son las encargadas de la producción de óvulos y de secretar hormonas femeninas como el estrógeno y la progesterona. Por su parte, las trompas de falopio son conductos que transportan los óvulos desde los ovarios hasta el útero, lugar donde habitualmente se da la fertilización del óvulo por el espermatozoide. Por su parte, el útero o matriz es un órgano muscular hueco donde se implanta y desarrolla el embrión durante el embarazo.
Allí el endometrio se engrosa mensualmente, preparándose para la implantación del óvulo fecundado. La vagina es un canal muscular que conecta el útero con el exterior del cuerpo, y la vulva incluye estructuras externas como los labios mayores y menores, el clítoris y una abertura vaginal. Para hablar de embriología, debemos comprender que es una rama de la biología que estudia el desarrollo embrionario de los organismos, desde la fertilización del óvulo hasta la formación del organismo completo. Se centra en investigar cómo se produce la diferenciación y el crecimiento de las células embrionarias para dar lugar a los diversos tejidos, órganos y sistemas que constituyen un organismo adulto. El desarrollo embrionario en aves, al igual que en otros vertebrados, es un proceso altamente organizado y está marcado por una serie de etapas, comenzando con la fertilización, que ocurre en el oviducto de la hembra cuando el espermatozoide penetra en el ovocito y se fusiona con él, formando el cigoto. El cigoto se divide rápidamente mediante divisiones celulares sucesivas. Durante las primeras horas después de la fertilización, el cigoto experimenta múltiples divisiones celulares para formar una esfera hueca de células llamada mórula. La mórula se transforma en un disco embrionario aplanado llamado blastodermo. En el blastodermo, las células se organizan en capas germinales primarias: el ectodermo, mesodermo y endodermo. El ectodermo dorsal engrosado forma el tubo neural, que se desarrolla en el sistema nervioso central. El mesodermo se diferencia en sómitos que darán lugar a músculos, huesos y otros tejidos. A medida que el embrión continúa desarrollándose, se forman los sistemas de órganos principales, incluyendo el sistema cardiovascular, el respiratorio y el digestivo. Las extremidades, como las alas y las patas, se desarrollan a partir de brotes en el mesodermo, y las plumas comienzan a formarse a partir de folículos pilosos en el ectodermo. Se forma un sistema circulatorio funcional con un corazón dividido en 4 cámaras, y se desarrollan los vasos sanguíneos que alimentarán al embrión en crecimiento. Finalmente, el desarrollo embrionario culmina con la eclosión del huevo, donde el polluelo rompe la cáscara del huevo y emerge al mundo exterior. La fertilización en peces generalmente ocurre externamente, donde la hembra libera los huevos y el macho libera el esperma sobre ellos. La fertilización también puede ser interna en algunas especies, donde los huevos son depositados dentro del cuerpo de la hembra y fertilizados por el esperma. Después de la fertilización, el huevo se divide mediante divisiones celulares para formar una masa de células llamada blastodisco. El blastodisco se despliega y forma una estructura denominada gástrula, que tiene 3 capas germinales. Durante las etapas posteriores, el embrión del pez desarrolla estructuras como la notocorda, que eventualmente se convierte en la columna vertebral, el tubo neural, que dará lugar al sistema nervioso, y las bolsas foliculares, que se convertirán en branquias. A medida que el embrión continúa desarrollándose, se forman los órganos principales como el corazón, el hígado, el sistema digestivo y las aletas. Finalmente, se desarrolla completamente dentro del huevo y eclosiona. El desarrollo embriológico en los seres humanos comienza con la fertilización, que ocurre cuando un espermatozoide penetra en el óvulo, generalmente en la ampolla de la trompa de Falopio. Esto da lugar a la formación del cigoto, que es la primera célula diploide del nuevo organismo humano. El proceso de fertilización implica la fusión de los materiales genéticos del espermatozoide y del óvulo para formar el complemento genético. Después de la fertilización, el cigoto comienza a experimentar divisiones celulares llamadas segmentación, y estas divisiones forman una estructura sólida llamada mórula. La mórula continúa dividiéndose y se transforma en un blastocisto, que consta de una capa externa
de células que dará lugar a la placenta y una masa interna de células que se convertirá en el embrión en desarrollo. Alrededor del día sexto después de la fertilización, el blastocisto se implanta en el revestimiento del útero, es decir, en el endometrio, y durante este proceso las células del trofoblasto secretan enzimas que permiten la penetración en el endometrio. La gastrulación comienza alrededor de la tercera semana después de la fertilización. Durante este proceso, las células del embrión se reorganizan para formar las tres capas germinales primarias. El ectodermo, en él se forma el sistema nervioso, la piel y los órganos sensoriales. El endodermo, que forma el revestimiento del tracto gastrointestinal, el hígado y el páncreas, y el mesodermo, que forma el sistema esquelético muscular, el cardiovascular y el urogenital. A partir de estas capas germinales comienzan a formarse estructuras y órganos específicos, como el tubo neural derivado del ectodermo, donde se forma el cerebro y la médula espinal. El corazón comienza a latir alrededor de la cuarta semana y los riñones y el sistema digestivo se desarrollan a partir del endodermo. Después de 8 semanas de desarrollo, el embrión se denomina feto. Durante el desarrollo fetal, los órganos y sistemas continúan madurando y creciendo. La etapa fetal culmina con el nacimiento, que ocurre aproximadamente entre las 38 y 40 semanas de gestación.